Eh, Primero quisiera decir algunas formalidades. El profesor Víctor Krebs es PhD en Filosofía por la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Ha sido profesor investigador de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, donde nos acompañó mucho tiempo y aún lo extrañamos. Y hoy día ejerce como profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es fundador del Grupo de Investigación de Filosofía Contemporánea Hermes y de BJK Curaduría Filosófica, que ha sido para nosotros además una gran inspiración. Es autor de Del alma y el arte, reflexiones sobre la cultura, la imagen y la memoria, un libro por demás muy importante en Venezuela que ha logrado un espacio muy importante en las generaciones nuevas. También es autor de La recuperación del sentido, Wittgenstein, la filosofía y lo trascendente, y la imaginación pornográfica. Actualmente, junto a Richard Frankel, es autor de la publicación del libro Human Virtuality in Digital Life. Víctor ha sido un aliado incondicional de nuestros seminarios y nuestras investigaciones. Nos ha acompañado prácticamente desde el principio y con la generosidad que lo caracteriza, siempre nos ha brindado unas disertaciones que para nosotros han sido fuente de mucha reflexión y mucho replanteamiento conceptual. Esperamos, Víctor, seguir contando contigo y bueno, no me queda más que darte la palabra y que ilumines nuestra disertación de hoy. Muchas gracias, Lorena. Para mí es siempre un placer enorme volver a casa. Me siento en casa acá, después de además 10 años en Venezuela. Me sorprende, después de haber escuchado la magnífica presentación de Juan Alonso y Elena, que estamos todos tratando, desde nuestras perspectivas, de ponerle palabras o nuevos conceptos a las experiencias que estamos teniendo que ya no encajan con ninguno de los conceptos que teníamos antes. Y es interesante ver las confluencias que hay entre los diferentes intentos. Espero que se muestre algo y que en la discusión salga, digamos, la confluencia de algunas cosas que voy a decir yo y algunas cosas que he escuchado y de aquellas que he entendido, porque hay muchas cosas ahí que hay que hablar para aprender el lenguaje que cada uno estamos creando, ¿no? Yo voy a leer una pequeña... Víctor, disculpa, te quedaste sin audio. Conecta el audio. Pero me quedé ahorita, no he hablado todo este tiempo sin audio. Sí, ya te escuchamos. No, fue unos segundos. Ya. Y bueno, antes de empezar, quería agradecer primero la oportunidad de estar aquí en el último episodio de esta saga que hemos estado desarrollando este año 2020, con eso te digo todo. En primer lugar, la Fundación Telefónica, ¿no? En la persona de Liliana Sosa hoy día, que me encantó lo que dijo, para empezar, a la UCAP, por supuesto, a mis queridos amigos Humberto Valdivieso, Lorena Rojas Parma y Victoria dos Santos, y a los panelistas con quienes compartimos estos momentos, y por supuesto al público que ha venido a acompañarnos. Entonces, sin más, leo esta ponencia que se llama Mnemocine y Proteo, reflexiones sobre la memoria virtual. Empiezo con un pequeño epígrafe de Rodrigo Luque: no hay angustia más sublime que el tiempo. Preludio. La historia del ser humano está asignada por momentos como el que estamos viviendo, en los que nuestras extensiones tecnológicas transforman radicalmente nuestra experiencia. Esos momentos plantean nuevos retos y posibilidades que definen nuestro ser futuro, hibridizándonos como lo han hecho antes ya otras extensiones tecnológicas, tales como la escritura, que nos permitió pensar sobre una superficie, haciendo de nuestros pensamientos algo permanente y compartible, o como la fotografía, que hizo lo mismo para la imaginación, y el cine, que nos enseñó a ver la temporalidad de la existencia en la que vivimos sumergidos desde afuera, como el tiempo en movimiento, como el pez que de pronto, viendo el agua, es capaz de ver el agua en la que vive. Con cada nueva tecnología, nuestro ser se ha ampliado, modulando nuestra recepción del mundo de maneras siempre insospechadas,
modificando nuestra comprensión del tiempo y del espacio y con ello de la propia identidad y la esencia misma de la existencia. Quisiera pensar en la dinámica de transformación que está ocurriendo en nuestra vida digital, entre la fijación de la experiencia que se le atribuye a la memoria y la incesante mutabilidad de nuestra experiencia en el tiempo y el espacio en el mundo virtual, como una danza entre Mnemosine, diosa de la memoria, y el volátil dios del mar Proteo, quien mutaba su forma a fin de no tener que vaticinar el futuro. A partir de esa imagen, auscultaré los cambios de experiencia que estamos viviendo con la revolución digital. 1. Farmacología técnica. Como es bien sabido, Platón advirtió que la invención de la escritura, aunque efectivamente ampliaba nuestra capacidad de conocimiento, significaba una pérdida en la asimilación de lo vivido, una pérdida en aquella alquimia del cuerpo a la que él llamó el trabajo de la memoria, que es capaz de convertir la información que recibimos en formas de profunda experiencia y sabiduría. En otras palabras, aunque nos proporcionaba un medio inédito para darles permanencia a nuestro pensamiento, y por lo tanto potenciar el crecimiento del saber, la escritura también parecía dispensar con nuestra capacidad, como lo pondría Rilke, de hacer nuestras vivencias carne en nosotros, mirada y gesto, sin nombre y ya indistinguibles de quienes somos. En realidad, en esa observación, Platón estaba identificando el aspecto farmacológico de toda técnica. El hecho de que, como lo pusiera McLuhan, cada extensión requiere de una amputación. O como lo indica la palabra griega fármaco misma, que la tecnología es siempre remedio y veneno a la vez. Por eso es que, a pesar del justificado temor platónico por la nueva invención, con el tiempo esa pérdida del trabajo de la memoria fue compensada por nuevas formas de hacer, por medio de la misma escritura, la labor constitutiva de la conciencia que parecía amenazada por la nueva técnica. La escritura reconstituyó, o capaz, mejor, reintegró la memoria en nuestro pensamiento, forjando así lo que eventualmente sería nuestra conciencia escribal moderna, aquella que empezamos ahora también a mutar. Con la digitalidad, entonces, pareceríamos estar frente a otro momento en el que la memoria se encuentra bajo el mismo peligro de ser desplazada o sustituida en su función. Y quizás, igual también que con la escritura, podríamos estar viviendo con la digitalidad la posibilidad de una nueva reconstitución de la memoria y la consecuente hibridación de nuestra conciencia moderna. En efecto, las reflexiones del posthumanismo reconocen esos cambios constitutivos en nuestras formas de pensar ya como evidentes procesos actuales que se hace indispensable considerar. Número 2, conciencia trágica, un pequeño epígrafe de Gilles Deleuze. El objetivo del platonismo es privar a la naturaleza del ser que le es inmanente, reducir la naturaleza a una mera apariencia y juzgarla en relación con un ideal moral que la trasciende. Quizás la forma más inmediata de describir nuestra época sería simplemente afirmando que nuestra concepción del ser humano como Homo sapiens se encuentra en crisis. El pensamiento consciente y racional con el que hemos identificado a nuestra especie está experimentando un radical descentramiento. La crisis del paradigma humanista, por la que hemos estado pasando específicamente en el rechazo del modelo ideal del ser humano falocéntrico y patriarcal que ha regido desde la Ilustración, implica no solo el desplazamiento de nuestra pertinaz identificación con la función racional, sino además la superación de la falaz identificación de la realidad con lo que somos capaces de representar intelectualmente. Pero esa identificación oculta una resistencia precisamente a lo irrepresentable, a aquello que está más allá de las palabras, como decimos, que en su punto de mayor opacidad significa el fin del sentido y la conciencia, que no es otra cosa que la muerte. Es justamente en esa negación de la condición trágica del ser humano que Nietzsche encuentra las limitaciones en el poder de discernimiento de la mente occidental, pues como lo pone Charles Scott, el sufrimiento irredimible y el desastre de la vida mortal se encubren o se le da un significado trascendental en aras de afirmar algo que no existe en el tiempo mortal. En lugar del desastre de la mortalidad, nuestra cultura crea valores que deben negar lo irredimible y hacer una afirmación alegre, light, de la existencia.
reemplazando la conciencia trágica con un sentido de vida trascendente. Y en esa medida, nuestra deliberada inconsciencia genera linajes y discursos de ficción y engaño que se hacen pasar por linajes de verdad. Es cada vez más claro en nuestra actual cultura, extasiada por la imagen de la eterna juventud y el resplandor de la belleza, que nos rehusamos al pasaje del tiempo, ignorando o de tantas maneras pretendiendo superar nuestra mortalidad. Uno podría pensar que la tecnología no es otra cosa que un intento de encubrimiento, precisamente en su manera de enmarcar la experiencia o modularla de acuerdo a aquellos parámetros que establecemos en nuestras representaciones de la realidad. Por eso es que cuando pretendemos hablar de lo que más nos afecta, no lo hacemos sino esquizofrénica y cobardemente y de la manera más insuficiente y parcial, ya sea como teoría de lo sensible, en que simplemente hacemos eco de aquellos conceptos elementales de la representación que invisibilizan lo más importante, o como teoría de lo bello, que embrujada y por el resplandor solo ve la realidad en los reflejos que la teoría misma se hace, que no son sino espejismos. Pero precisamente en esa vitalidad no representable de la experiencia, es decir, en todo aquello que yace más allá de las identidades que podemos recordar en los que ha trabajado nuestra memoria antes, se asoma nuestra mortalidad. Y es solo en torno a ella, en su aceptación, que es posible aquel pensamiento capaz de afirmar la propia mortalidad que Nietzsche tanto ansiaba. En todo caso, considero que las circunstancias epocales, en particular aquí el desarrollo de la tecnología digital y el advenimiento de lo que llamamos el mundo virtual, exigen que empecemos a concebir la vida humana desde una perspectiva sustancialmente diferente a aquella que ha prevalecido en nuestra cultura. Bueno, ahí acabó el contexto filosófico de lo que voy a decir ahora. Ahora empiezo a hablar más de la memoria y de la danza en Mnemocine, en esta tercera sección que se llama Relaciones Infinitesimales, y empieza con un pequeño epígrafe de Nietzsche, que dice: por muy largo tiempo el pensamiento consciente se consideraba el pensamiento en sí. Solo ahora nos damos cuenta que, por lejos, la más grande parte de nuestro espíritu permanece consciente y desapercibida. La vitalidad que nutre el pensamiento y habla siempre sin forma, siempre en movimiento, siempre en transformación, escapa a toda representación. Y es que, como observaba Deleuze, los conceptos elementales de la representación, definidos como condiciones de la experiencia posible, son demasiado generales, demasiado amplios para lo real. La red es tan laxa que deja escapar hasta los peces más grandes. Es justamente en el espacio entre el conocimiento cognitivo y la experiencia material que efectúa su danza Mnemocine, madre de todas las musas. Mnemocine es sensualidad y su paso es como el de Proteo, que siempre muda, dejándonos el trueno, pero escapándosenos en el relámpago. Y así la memoria representacional se queda corta frente a la sensación corporal. Compuesta de ideas y conceptos mentales, es vacía de afectos o impresiones sensibles. Es mecánica repetición. Mnemocine, por otro lado, es la memoria vital que emana de nuestro cuerpo. Es pura espontaneidad. Según Hesíodo, en la Teogonía, es de Mnemocine que deriva su autoridad la palabra de reyes y poetas. La diferencia entre estas dos formas de memoria a las que estoy aludiendo se hace evidente en una escena de la película de Netflix Living with Yourself, que cuenta la historia de un hombre obligado a compartir su vida con su clon. En algún momento el clon, enamorado de la mujer de su homólogo, intenta convencerla de que él realmente recuerda todo lo que ellos habían hecho juntos, por lo que no se encontraría ninguna diferencia si decidiese quedarse con él en vez de con su verdadero marido. Ella trata de explicarle que aunque él podría recordar, por ejemplo, haber estado en su luna de miel con ella, su memoria clonada es solo la dimensión mental de esa ocasión. Por no haber estado allí, sus recuerdos carecerían precisamente de la conciencia sensible que insufla la memoria y de la que emerge y deriva originalmente su poder, el concepto. 4. Mnemocine digital. En nuestra experiencia física, las repeticiones que producen los hábitos por los que recordamos algo que se ha constelizado en el pasado como una identidad, ocurren de modos controlados por las palabras y los parámetros sociales que todos compartimos, no solo en virtud de nuestras categorías de representación, sino también por compartir todos el mismo espacio empírico.
Pero en la constitución de identidades y objetos en la virtualidad digital no existen ni esa comunalidad espacial, ni esa expectativa más o menos sedentaria de la repetición de lo mismo que caracteriza a la mente representacional. Ahí la repetición nunca es de lo mismo, sino siempre de lo diferente. Y su expectativa, por lo tanto, es más bien nomádica. La memoria virtual empieza a constituir no en función de semejanzas o de repeticiones de lo mismo, percepciones gruesas que obedecen a las limitaciones de nuestros sentidos y que nos anclan en el mundo de la representación, sino en función de diferenciales, intensidades que no son percibidas sino cuando son generadas digitalmente. La idea de la representación, de que la representación copia o reproduce algún original estable, funda el modo de pensamiento que hace imposible la conciencia trágica de Nietzsche y que se complica con la experiencia de lo digital, pues se resiste a la afirmación del paso irremediable del tiempo y la irreversibilidad de los hechos. Pero lo digital, al disolver a ese original estable, o al llamarnos la atención a esa disolución, puede ayudar al abandono de la representación e ingresar en la fluidez de una memoria más profunda, que comienza a constelizar identidades en función de elementos en movimiento, imperceptibles para los sentidos, pero perceptibles de otros modos. No solo en las funciones de nuestros lentes fotográficos, por ejemplo, que nos dan acceso a la realidad cotidiana en dimensiones antes imposibles, y mucho menos en el nivel masificado que lo vemos ahora, o a la velocidad de la luz con la que podemos ahora visualizar lo que está pasando al otro lado del globo, o a la versatilidad de las innumerables apps, sino además a las asociaciones subconscientes que se comienzan a hacer posibles por la sobreabundancia de la información y las múltiples frecuencias de comunicación y pantallas a las que nos sometemos o sometemos a nuestros cuerpos simultáneamente todos los días. En la digitalidad, comenzamos a recordar no solo por la cruda apariencia sensible, sino a través del sutil velo de relaciones infinitesimales que se hacen perceptibles en el mundo virtual y por lo tanto adheribles a la experiencia, utilizables en nuevas identidades, repeticiones e instantes que van constituyendo una nueva forma de. El místico visionario William Blake escribió en su poema El matrimonio del cielo y el infierno que si las puertas de la percepción se purificaran, todo aparecería como es, infinito. Es justamente esta saturación de movimiento y posibles presentaciones en la digitalidad, ninguna de las cuales logra nada más que la constelación de lo presente, transitorio y efímero, lo que convierte a la memoria virtual en una facultad proteica por la que empezamos a vivir en el flujo, sin conceptos, salvo aquellos que debemos imponer por razones puramente pragmáticas. Número 5, detrás del juego. Empiezo con una pequeña epígrafe. El tiempo es un tablero en el que los niños juegan hermosamente, de Heráclito. La danza de Mnemosine con Proteo ocurre en esos limbos que se abren entre estados de materia. La memoria ahí no es tanto un asunto de constatación como de originamiento. Es decir, no tanto de un testimonio, sino una recreación o la creación de nuevos espacios de conciencia. Es justamente a esa memoria más profunda a la que apela Fernando Escudero en su texto de la curaduría de la obra de Juan Barbosa Gubo, que estamos viendo en este momento, cuando nos invita, cito, a mirar con detalle aquellos elementos que en conjunción ocurren en los espacios entre estados de la materia. Encontrarás obras que se quedaron con suave suspensión y que para ello debes tomarte una pausa y descubrir entre sus capas los diferentes niveles que ocurren cuando uno atraviesa un lugar desconocido. No buscan que llegue a identificar el objeto, quizás más bien intentan que observes lo que ocurre en esa transformación o en esa transición. Es como si nos detuviésemos en el tiempo y experimentásemos ya no el objeto tal como nos lo representamos, sino como lo pone Escudero, ese estado de intervalo en un quieto devenir. Quizás de lo que se trata esta sutilización de la memoria que ocurre en la virtualidad, paradójico como pueda sonar,
es de una reconexión con la materia y específicamente con nuestra corporalidad. Y es que, como escribe Deleuze, somos agua, tierra, luz y aire contraídos no solo antes de reconocerlos o de representarlos, sino antes de sentirlos. Todo organismo es en sus elementos receptivos y perceptivos, pero también en sus vísceras, una suma de contracciones, de retenciones y de espiras. En el nivel de esta sensibilidad vital primaria, el presente vivido constituye ya en el tiempo un pasado y un futuro. Este futuro aparece en la necesidad como forma orgánica de espera. El pasado de la retención aparece en la herencia celular, más aún al combinarse con las síntesis perceptivas montadas sobre ellas. Estas síntesis orgánicas vuelven a desplegarse en las síntesis activas de una memoria y de una inteligencia psicoorgánica. Este descenso al cuerpo, siendo un evento dionisíaco, recupera la conciencia de la tragedia de lo humano, de la verdadera naturaleza temporal e incesantemente mutable de nuestra condición, que el hombre occidental habría perdido y de la que deberíamos aprender a recibir con un gozoso sí. Y ya para terminar, una coda, recordar en medio de la digitalidad parece componer, abrir, forjar un lugar en el tiempo que introduce un elemento lúdico profundo, del que adolece nuestra cultura empresarial y capitalista. A lo que nos invita Mnemocine en su danza proteica es, como lo pone el texto de curaduría que considerábamos arriba, cito, volver a mirar el mundo no desde la materia en sí misma, sino más bien desde lo que ocurre cuando estos fenómenos y situaciones están mutando, por así decirlo, con una mirada en pausa. En sus reflexiones sobre el juego, el intelectual francés Roger Caillois caracteriza ese ánimo en términos de dos palabras, credati de sánscrito y wan del chino. Credati no solo se refiere al juego de adultos, niños y animales, sino que se usa para referirse al súbito y caprichoso movimiento provocado por la superabundancia de alegría y vitalidad. Wan, por su lado, designa etimológicamente el acto de acariciar infinitamente un trozo de jade mientras se lo pule para saborear su somnolencia o como acompañamiento de la ensoñación. El término quiere básicamente designar todos los tipos de actividades semiautomáticas que dejan la mente desapegada, ociosa, escribe Caillois. Ciertos juegos complejos que son partes del ludus, del juego, y al mismo tiempo la meditación despreocupada y la contemplación perezosa. Hay entonces un cese de la intención, un cese de la conciencia, una concentración en el momento de ahora que, como explica Caillois, no está orientado hacia el proceso, el cálculo o el triunfo sobre las dificultades, sino hacia la calma, la paciencia y la especulación ociosa. Ese laboratorio de nuevas constelaciones, memorias y olvidos en el que se convierte el mundo virtual va armando espacios de posible conciencia que hasta el momento no eran posibles. Pero la virtualidad digital es una nueva versión expresada en un registro diferente y en discursos diferentes de la realidad psíquica, el sueño, el ensueño, la fantasía y el ámbito del juego, donde la imaginación y la memoria forjan nuestra realidad. En la medida en que nuestra actividad virtual comienza a cambiar o a aumentar imperceptiblemente las dimensiones de nuestra relación con el mundo, aparte de hacer posible la conciencia trágica de Nietzsche, el reconocimiento del paso del tiempo y de la mortalidad, lo que la danza de Mnemocine nos vuelve a plantear es la eterna pregunta acerca de la cual escribía Calderón de la Barca en su famosa estancia: ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, extraordinario, como siempre, hermosísimo, e intensa ponencia. Felicitaciones. Me encantó. Qué bueno. Bien, bueno, hermosas ponencias de nuestros queridos invitados. Y ahora, bueno, vamos a abrir un diálogo entre todos y con los amigos del público, a los cuales les
Recuerdo que pueden en el panel de preguntas y respuestas dejar sus preguntas. También, bueno, los que quieran en el chat, es más complicado buscarlas ahí, pero lo buscaremos con mucho gusto. Y pues, bueno, conversemos. No sé si Lorena quiere comenzar. Sí. Bueno, yo estoy muy conmovida por las intervenciones que hemos escuchado hoy de Juan, Elena y Víctor, profundas, removedoras, conmovedoras. Es curioso, tenía anotado algo con lo que termina Víctor, con la alusión a Calderón de la Barca, que ha orientado mis propias investigaciones hace poco, que es la vida, ¿no? Y creo que Víctor lo sabe por conversaciones que hemos tenido, igualmente Humberto. Y a partir de ello quisiera hacer breves preguntas para simplemente iniciar el diálogo y dar entrada a todas las inquietudes que ustedes han despertado esta mañana. A partir de esa pregunta, de qué es la vida, que nos estamos planteando a partir de toda la experiencia digital tan abrumadora, tan importante, tan reveladora, eso aunado a las importantes reflexiones que han iniciado con el posthumanismo. Quisiera hacer una primera alusión a Juan, a Elena, porque Juan hacía alusión a hacer vivir el código constantemente, o a partir del código, desde la digitalidad, lo que me parece muy hermoso. Simplemente quisiera que lo elaboraras un poquito más, qué significa para nosotros. Es sumamente fuerte poder sostener desde la filosofía la vitalidad del mundo digital, la vitalidad de lo que allí surge y lo que allí nos confronta o nos invita al devenir. Ha sido difícil, por eso me ha gustado tanto que has dicho en varias ocasiones ese hacer vivir. En primera generación, no importa cómo sea, me gustaría escuchar un poquito más desde una profunda y auténtica curiosidad intelectual, cómo lo ves tú. Y eso conectarlo con una segunda cosa que también me gustó muchísimo, que has dicho que el dato no es un mero dato cuando anda rodando por las redes, sino que es una descripción. Y eso es una labor tan filosófica de escribir, que ahora verla en el dato, pues me abre a mí un matiz para pensar también en esa vitalidad a la que haces referencia. Y por último, y ya no les quito más tiempo, Víctor, te preguntaría, después de tu bellísima e intensa disertación, en esta preciosa imagen de Mnemosyne danzando y de su unión con Proteo, que nos recuerda y nos hace ver una vez más que el recuerdo no es una reproducción, que el recuerdo como hijo de la memoria es creativo, siempre es novedoso, se dice cada vez. Por eso ni siquiera nuestro pasado es estable, ni siquiera nuestro pasado está petrificado. Siempre nos estamos haciendo, y cuando miramos atrás, miramos ahora y miramos al futuro. ¿Cómo ves tú el tema del olvido? Y ya que mencionaste a Nietzsche, pues yo me voy a abrigar, me voy a arrimar a él. Pues para él el olvido es una potencia, es un superpoder de la memoria. Y es lo que permite, entre otras cosas, su plasticidad, y permite, como tú bien sabes, que ese recuerdo o que ese pasado se vuelva a decir. En el caso de las redes tenemos la no posibilidad del olvido. Digamos, todo está allí, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos ese rehacerse, ese danzar de Mnemosyne, esa vitalidad que nos conseguimos ahora en las redes, pero sin olvido? Porque aquí está todo, ¿sí? Esto se parece más a Bergson cuando decía que nada está perdido, que todo está en nosotros, absolutamente todo está, ¿sí? Eso me recuerda más lo digital, y lo conversábamos Humberto y yo cuando hablábamos del texto que está en la exposición. Y bueno, les doy la palabra, les pido disculpas si me excedí un poco en los comentarios. Bueno, pues si quieres empiezo por responderte yo a las cuestiones que me haces, y de paso, al tiempo que te respondo, trataré también, bueno, primero quería saludar a mi amigo Abraham San Pedro, que
y de darle mis sinceras gracias, no solamente por su crítica, sino porque él es la persona de la que he aprendido un montón y de la que he conseguido, por ejemplo, los vídeos que he mostrado. Entonces, no solamente, Abraham, no pareces ofensivo, sino que algunas de las cosas que planteas son muy oportunas y quisiera poder responderlas al tiempo que respondo también a Lorena. Vamos a ver, bueno, y también alguna otra cuestión, como la de Gustavo, que también la plantea en la ventana de preguntas. Vamos a ver, ¿qué es eso de hacer vivir una obra de arte? ¿Cómo se hace vivir una sinfonía de Mozart? Está en un registro, está codificada en una partitura. ¿Cuándo vive? Vive cuando el violinista empieza con ella, cuando el director finalmente la ejecuta. El arte digital o el arte computacional siempre vinculado al código, ¿vale? Quisiera insistir en que dentro de las categorías que nosotros podemos enunciar siempre va a haber un tipo de obra que no contempla nuestro trabajo o lo contempla de una manera totalmente diferente, y es cuando la máquina es parte esencial de la obra. No, me refiero a la máquina, el cacharro, el aparato, ¿vale? Okay. Cuando el aparato es una parte esencial de la obra, merece la pena trabajar sobre él, y aún así da problemas. Aún así tenemos importantes problemas con él. Y también un poquito por responder a Abraham, cuando dice que un camino que él considera oportuno es la restauración del aparato con su hardware original. Vamos a poner como ejemplo una obra de Wolf Bostel que hay en el Museo Reina Sofía en Madrid, en España, que es una serie de aparatos de vídeo dispuestos con unas grabaciones que, bueno, creo que datan del año 1963, es decir, aquella instalación es de 1963, pero la obra que estamos viendo, que podemos ver hoy, es de 1995, es decir, tuvo que ser completamente cambiada. ¿Por qué? Pues porque los monitores se desmagnetizan o dejan de tener propiedades, las cintas videográficas pierden sus propiedades. Sí. Es decir, todo el terreno de lo tangible, todo el terreno del aparato, enchufable con pilas o con cualquier otra naturaleza, tiene fecha de caducidad, morirá inevitablemente. Podemos recurrir aquí al mito del barco de Teseo y decir, bueno, pues vamos a hacer como propone Lino García Morales en su conservación evolutiva, y vamos a ir reparando, vamos a ir reponiendo todas aquellas cosas que se van gastando con el fin de que todo esto siga funcionando. Bien, pues es un camino. Sin embargo, lo que nosotros proponemos va por otra parte. Nuestra propuesta es, bueno, ¿y si pensamos y si aceptamos en el desprendimiento de la máquina, del cuerpo, y nos quedamos solamente con el código? Si nos quedamos solamente con el enunciado original descriptivo de su autor, es decir, si nosotros pudiéramos pensar de aquí a futuro, desde hoy, desde que podemos enunciar este tipo de pensamiento hacia futuro, si nosotros somos capaces de pensar en generar obra de arte basada en código que va a ser proyectada en pantalla, en proyección, en aparatos o dispositivos de cualquier otra naturaleza, pero que esa no sea su esencia, es decir, que sean no corpóreos, no tangibles. Nosotros, en nuestro grupo de trabajo de investigación, siempre nos referimos a este tipo de producción como no tangibles. Es decir, todo aquello que podemos separarlo de su fisicidad, que no está contenido en un aparato, es puro código. Okay. ¿Cómo se hace vivir? Se hace vivir cuando se le llama, cuando se le invoca desde una interfaz electrónica, desde un gesto. Y ahí estamos trabajando también con interfaces narradas, con interfaces gestuales y cosas por el estilo. Esa es un poco la esencia cuando digo hacer vivir. Es una llamada, es una invocación a un archivo que existe en un ente computacional que nos es ajeno, que está en la nube, que es sencillamente un data center. De alguna manera exactamente igual que lo que pasa en la web, donde nosotros ya hacemos una llamada a un servidor y el servidor nos muestra en pantalla algo. Lo que nosotros proponemos es algo muy parecido a eso, en realidad. Lo único es que proponemos que sea ordenado y que sea en un sistema, también por responder a Abraham, genuino, es decir, en su mismo código de programación en el que fue creado. Cuando nosotros hemos hecho cualquier tipo de intervención obra en ActionScript,
en 1.0, 2.0, si nosotros somos capaces de ejecutar ese mismo ActionScript, lo que estamos viendo es la obra. Esa es la obra que estamos viendo. Me es indiferente, y lo digo como autor, me es indiferente si la máquina que lo está ejecutando es un Macintosh, tiene una tarjeta gráfica de un tipo o de otro. Lo que es interesante es que sea ese ActionScript, esas líneas de código escritas por el artista o compuestas por el artista. Lo cual nos lleva un poco al tema de la corporeidad y la representación, la descripción de... Nosotros comparamos todo el asunto de la interfaz de planos múltiples con la geometría. La geometría descriptiva. En geometría descriptiva nunca trabajamos con las cosas, trabajamos con su representación, con su proyección sobre los planos. La proyección cilíndrica ortogonal que registra un punto en el sistema diédrico sobre los planos de proyección es la materia prima con la que nosotros estamos trabajando. Esto es lo mismo. Si estamos asumiendo que trabajamos sobre un ente geométrico, asumimos las normas de la geometría. La cuestión es si ese registro es lo que quiere representar o solo su descripción. En digital siempre es su descripción. Si nosotros somos capaces de coger cualquier archivo que está en nuestro ordenador, en nuestra computadora, y la abrimos, lo que vamos a ver es una serie interminable de instrucciones. Lo que hace el ordenador es atender a esas instrucciones y componerte una imagen, un texto, cualquier otro tipo de cosa. Y realmente poco más hay. Téngase en cuenta que la geometría descriptiva es múltiple, es reversible, es abatible, funciona hacia adelante y hacia atrás. Y para nosotros es una metáfora perfecta del tiempo ahora, del tiempo ahora en el que vivimos, del lugar en el que vivimos. Muy bello, muchísimas gracias. Vale. Víctor, había una pregunta para ti. Estás en silencio. Víctor, estás en silencio. Micrófono. Ya es analizable este olvido. A propósito del olvido. Exacto. Es interesante lo que... No sé si es que estoy entendiendo lo que ustedes están diciendo en la representación y... O sea, la diferencia entre la representación geométrica o el algoritmo y digamos, la materialización en el cacharro que sea, ¿no es cierto? Que pueden ser distintos. En cada una de esas, mi pregunta es, en cada una de esas nuevas instanciaciones, ¿tenemos nosotros la misma obra de arte o tenemos la obra de arte tal como se actualiza en este momento? Supongo que la respuesta va dirigida a mí. La obra de arte, tal y como su representación, su apariencia o el nivel de consciencia que podemos tener sobre ella, es la que decide el artista y el comisario interpreta. Es decir, cualquier representación que pueda abarcar el sistema que nosotros proponemos siempre va a estar en manos de A, el artista, y B, el comisario de exposición. Pero y cuando se trata de obras, por ejemplo, como las que estaban hablando, que se hacen obsoletas porque han sido no realizadas en hardware que ya no existe, y la quieren preservar, ¿esa preservación varía en algo la obra de arte? O sea, el hecho siempre de... siempre va a variar porque siempre va a estar en una segunda generación o posterior. Es decir, la percepción que cualquiera de nosotros va a tener de la obra siempre va a ser diferente de la intención inicial. Cualquier historiador del arte, cualquier crítico, cualquier filósofo que aborde cualquier trabajo clásico, pintura, escultura, dibujo, cualquiera de las artes plásticas tradicionales, no va a tener ningún problema con explicarte su contexto, con darle sentido a la puesta en escena. Incluso cuando se va al Prado y se va a ver unas meninas, aunque no sean de vinilo, aunque sean las auténticas, siempre te van a decir, bueno, esto es una galería de los reyes, esto tuvo una historia, esto primero fue así, esto luego tuvo estas mutaciones, estas variaciones, y tú lo entiendes. Sin embargo, parece que por alguna razón hemos asumido que lo digital, que lo computacional es inmutable, y no lo es. Es decir, la obra de Paul Bostel, tal y como es planteada en el año 63, no tiene nada que ver con cómo la podemos percibir actualmente en el contexto del museo, del White Cube. Así todo lo demás. Lo que nosotros proponemos es
un sistema que puede funcionar en dos niveles de conciencia diferentes. El que a mí más me interesa, que es el primero, que es el tiempo ahora, el de aquí en adelante, el de decidamos cuando trabajemos juntos, por ejemplo, si un día se da la feliz circunstancia de que trabajamos juntos en algún tipo de creación de humanidades digitales, bien, pensemos los términos en los que esto puede vivir, puede existir dentro de la interfaz de planos múltiples y creemos las condiciones para que eso pase, así como su descripción completa. Decía Lev Manovic que se lamentaba mucho de que en la primera época de la historia del cine no se hubiese registrado adecuadamente, correctamente, las sensaciones y las percepciones tanto de los cineastas, artistas, público, como los de los distribuidores o de aquellas primeras personas que proyectaban cine en las pequeñas ferias de pueblo, ¿no? Porque se ha perdido para la historia del arte esas sensaciones, esas percepciones. Manovic sugiere que con los medios digitales, con la obra digital, deberíamos estar haciendo eso. Y eso es lo que propongo como segunda generación, no como primera. Es decir, yo propongo que cojamos la obra de Bostel, que cojamos la obra de Fred Adam, otro de los grandes artistas de los años 90. Ahora, bueno, en el caso de Fred Adam, ahora que está vivo, que es amigo nuestro, que es accesible, es decir, hablemos de cómo estaba hecho esto. Hablemos de en qué nivel de conciencia se hizo, de su lenguaje de programación, de cómo era la sensación de enfrentarte a un monitor de 13 pulgadas, CRT o con una resolución mínima, ¿vale? Hablemos de cómo eran esas cosas, registrémoslo. Vamos a darle suficiente literatura, vamos a darle suficiente relato y memoria y preservémoslo, pero preservemos esa segunda generación. ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo mostrar esa obra creada en directo en el año 94, 95, 93 y acercártela lo máximo. Es decir, mira, así era, pero tú la vas a estar percibiendo en el monitor plano de tu ordenador, en tu casa, o en tu portátil o en un teléfono móvil. Eso no es la experiencia del año 1993-94. Por más que incluso restaurara un Macintosh del año 94, seguiría sin serlo. Porque mi nivel de conciencia, de percepción ha variado. Estoy en una segunda generación o posterior. Y es un poco la teoría que defendemos. Bueno, es que justamente te hacía esa pregunta porque me parece que lo que estamos hablando es de lo mismo. O sea, la memoria que ustedes están tratando de recuperar es mnemocine, no es la memoria representacional, ¿no? O sea, estamos usando representación de diferentes maneras, pero me parece que eso es justamente lo que yo estoy tratando de demostrar, que en nuestra experiencia de la virtualidad no hay nada que se repite. Es más, que el olvido está presente todo el tiempo. O sea, hace posible la regeneración de algo, pero de una manera que es la repetición de lo diferente. Por eso estaba yo citando ahí a Deleuze, ¿no es cierto? Y que en la medida en que la virtualidad o la digitalidad nos permite esa regeneración, digamos, de un recuerdo, pero en un medio o en un flujo diferente, ¿no? Está recreando. No está constatando algo, no está testimoniando algo, está recreando aquello que ya estaba antes. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir en este intenso texto, que me doy cuenta que una vez que lo he leído que estaba demasiado intenso, yo trato siempre de aguarlo un poco para que sea más accesible, pero me parece que está muy cercano yo al texto todavía. Pero una de las cosas que quiero decir es justamente eso, que la danza de mnemocine con Proteo es la que ocurre justamente en ese espacio que es irrepresentable, pero que siempre se trata de capturar en cada nueva instancia. Y entonces, cada vez que la capturamos, tiene una nueva forma, a pesar de que es lo mismo, ¿no? Como un recuerdo, como un recuerdo. Pero es un recuerdo que no repite. Exacto, que el recuerdo no repite. Él recrea. Nosotros lo interpretamos, o al menos cuando reflexiono sobre este tipo de cosas, hay dos palabras que me encantan de las que acaba de decir el profesor Krebs, que es olvido y tiempo. Olvido y tiempo. De hecho, la teoría de las generaciones se vino a llamar así por un fenómeno analógico, que era la pérdida de información de una copia a otra en electrografía o en videografía. Y eso es tiempo, eso es olvido. Es decir, cuando una pequeña parte de la obra se reproduce, tiene una parte de olvido. Es más, una de las paradojas que se da en el mundo digital es que es inviolable. El archivo digital siempre es el mismo. No, mentira.
No es verdad. Es decir, basta con comprimir una imagen a JPG y ya has tenido una pérdida de generaciones, ya hay un olvido. Y eso lo está definiendo muy bien Hito Steyer cuando habla de la imagen pobre, la imagen débil, que es la manoseada, la desheredada de las producciones de lujo, de las grandes resoluciones, ¿no? Y cuando nosotros abrimos una imagen en nuestra pantalla, una imagen de naturaleza digital, y en este momento te tengo a ti, Lorena, en nuestra pantalla, hay un olvido, incluso en la forma en la que te estás apareciendo en nuestra casa, en nuestra pantalla. Hay una baja definición, y una baja definición es olvido y tiempo. Eso es muy bello. Eso es muy bello. Y cuando, Maravilloso. y Maravilloso. cuando dices, por ejemplo, que dijiste algo así como que no es la comunicación entre el ser humano y la máquina, sino el ser humano y otro ser humano a través de la máquina. Correcto. ¿Podrías elaborar un poquito de eso? Porque me parece que eso está conectado con lo que estamos hablando ahorita, pero quisiera verlo. Bueno, eso es uno de los principios que enunciaba sobre todo Echevarría y José Luis Brea cuando a finales de los años 90 fundaron la revista pionera de NetArt, alepharts.org. Uno de los principios fundacionales de aquella experiencia tenía que ver con la disociación de la máquina del pensamiento digital. Es decir, yo no le estoy hablando a una máquina, yo le estoy hablando a usted, yo estoy con usted. Exacto. Es decir, estoy con usted a través de la máquina, a través de la tecnología. Estoy con usted y con cualquiera de los demás asistentes a esta pequeña reunión, a este encuentro, ¿no? Es decir, yo no quiero hablarle a una máquina. Y ahí me voy a meter un poco más en el rol de diseñador o de profesor de diseño. Cuando les digo a mis alumnos, nuestro objetivo cuando creamos una interfaz electrónica, cuando creamos una aplicación para el móvil, no es comunicarnos con el aparato, con la máquina. Es poner en comunicación seres humanos a través de la tecnología. Esta es una idea que me persigue una y otra vez en todos los ámbitos de mi desempeño profesional desde que se la oí decir a José Luis Brea. Y es una máxima que intento llevar a rajatabla y que nos acerca a ese principio que hemos llamado humanismo digital, más que humanidades digitales. Porque Elena y yo hemos asistido a algunas conferencias, a algunos congresos en los que se ha hablado de humanidades digitales y siempre es máquina, siempre es la base de datos, siempre es el nuevo software que se ha desarrollado para esto, el nuevo ordenador de esta otra cosa, etcétera. Cuando en realidad nosotros lo que queremos hablar, cuando nosotros discutimos entre nosotros o discutimos con el profesor Alcalá, que anda por ahí también entre el público, o con cualquier otra persona, es la persona a la que tengo delante, incluso cuando estamos trabajando a través de las interfaces gráficas, de los botones, de los simples estímulos visuales emergentes en una pantalla. Y en el arte digital pasa lo mismo, hay una comunicación entre el artista o la artista digital y la persona que observa. Si es a través de una interfaz, sigue siendo una comunicación de persona a persona, sí, a través de la... Sí, es lo que la filosofía estética viene a llamar la experiencia estética, es decir, una conexión, vamos a llamarla mística o vamos a llamarla especial entre un autor y una persona que está contemplando un dibujo de Durero, bueno, pues resulta que estás conectando con una persona que es el artista, con la persona que fue retratada. No, creo que no tenemos problemas para entender eso. Es decir, cuando una obra de arte te emociona, una pintura una obra de arte universal, reconocida, hay un vínculo, es decir, hay una conexión interfásica. Excelente. Recordé, le voy a dar la palabra a Victoria, pero recordé una pequeña entrevista que le hicieron en una guía de estudios acá del Museo de Arte Contemporáneo al gran maestro cinético Jesús Soto en los años 70 y le preguntaban por el objeto y qué era lo que esperaba él del arte. Y Jesús Soto en ese momento respondió, dice, mi idea sería hacer una obra de arte que prescindiera del fetiche del objeto en el cinetismo, pero no tengo los medios, no tengo la tecnología para lograr algo como eso.
porque mi obra de arte no está en el objeto, ni está asociada al objeto. Mi obra de arte, dice él textualmente ahí, está en el quantum filosófico, pero no sé ni tengo cómo representarlo, y no sé si lo lograré algún día. Pues claro, Soto murió antes de todo esto que estamos viviendo ahora, pero sería interesante ver en estas experiencias estéticas cómo llega hasta ahí. Vicky. Muchas gracias, Humberto. Y bueno, gracias a los profesores Elena, Víctor Krebs y Juan Alonso por las ponencias. Tenía una pregunta inicial para Elena y Juan Alonso, pero creo que ya con la pregunta que hizo Lorena y las respuestas que dieron quedó bastante clara. Sin embargo, me atrevo y la comparto. Me pareció muy interesante cuando hablaban de las 3 manifestaciones del arte computacional, si no me equivoco, que era donde la propia máquina es la obra, donde es el artista con su performance y donde es puro código, donde la obra es puro código. Sin pecar de ignorante, considero entonces que la máquina sería aquello invariable, mientras que cuando es el código sería más como ese enunciado, ¿no? Como aquello que habita la máquina. Pero tendría todavía algunas dudas, no sé si tendríamos tiempo suficiente para ahondarlo. Me pareció bastante interesante, pero justamente esa parte me causó como una reflexión ulterior y bueno, si tenemos la posibilidad. Sí, como el profesor Víctor Krebs. Disculpe, profesor. No. Víctor, cuando hablabas de esa sobreabundancia de información, de frecuencias, en este 2020 podemos verlo muchísimo con esta inmersión hasta obligada en lo digital, ¿no? Tan radical. Pero han emergido conceptos que me parecen interesantes como de agotamiento, justamente como el digital burnout. Cuando estás estás todo el tiempo cada vez más exhausto, más drenado, por ese estar siempre conectado en lo digital. Entonces, volviendo a tu exposición sobre la memoria digital, no sé si pudieras de repente decirme, no sé, ¿no sería también como necesario un poco de amnesia en todo este remolino, en este océano que causa tanta agitación y tanto cansancio? La gente dice, por ejemplo, que se siente drenada por esta constante exposición con las distintas plataformas. De repente, en el marco de tu exposición, ver cómo pudiéramos también entender estos otros fenómenos que hace que la gente se sienta así absorbida en extremo. Y bueno, muchas gracias. Si puedo contestar antes de que me olvide lo que quiero decir, entre el olvido y la memoria. Cuando yo cito a Deleuze, somos tierra, aire, ¿no es cierto? Antes de percibirlo, antes de sentirlo, y a lo que estamos llegando es a una psicomemoria, una psicofísica. Me parece que hay diferentes niveles a los cuales nos afecta nuestra experiencia con lo virtual. Y ese agotamiento del que estamos hablando es un agotamiento que tiene que ver con nuestra conciencia cognitiva. Eso es lo que se tranca y es lo que se satura. Pero a mí me parece que en la medida en que estamos más expuestos a esto, comienzan a abrirse diferentes formas de percepción a diferentes niveles de conciencia. Cuando McLuhan dice que los medios lo que hacen es reconfigurar las relaciones de nuestro mundo, de tal manera que lo transforma y comenzamos a ver cosas diferentes de las que veíamos antes. Eso es lo que tengo en mente. O sea, tal vez no lo he explicado claramente, pero cuando hablo de mnemocine estoy tratando de hacer una distinción entre el recuerdo y la memoria que rigen nuestra vida cotidiana, representacional, la llamo yo, ¿no? Y la vida que está detrás de esa representación, que tiene que ver con todo aquello que no podemos hablar, pero que sin embargo rige nuestras vidas, ¿no? De una manera inconsciente, y que puede, en diferentes circunstancias, emerger como conciencia, por supuesto dejando una nueva inconsciencia detrás. Tal vez lo que estoy diciendo es que a lo que tú estás mencionando, esa saturación, esta sensación que tenemos de que la sobreinformación nos está obnubilando más bien que abriendo, tiene que ver con una diferencia de niveles
que hay que reconsiderar en nuestra consideración cuando estamos pensando en cómo nos afecta esta exposición constante, ¿no?, a los diferentes niveles en los cuales nos está comunicando la imagen digital. En la imagen esa de la bailarina, en que vemos cómo es que este cuerpo de pronto se vuelve muchos, ¿no? Estaba yo queriendo decir, miren, en esa imagen estamos nosotros haciéndonos conscientes de algo que está en el mismo objeto, pero que nosotros por nuestros sentidos gruesos no lo percibimos. Y sin embargo, eso nos abre en la imaginación, ¿no?, formas de reasociar, de hacer nuevas conexiones que transforman el mundo en el que estamos viviendo. A eso me refiero. No sé si eso responde. Sí, perfecto, gracias. Bueno, pues a mí me ha pasado lo que pretendía evitar el profesor Krebs, que se me ha medio olvidado lo que... No, pero sí. Me preguntaba que el nexo común en las tres formas de existencia del arte computacional, tal y como yo las concebimos, y sobre todo sus hibridaciones posibles, es decir, sus mezclas y mestizajes, está el código residente en la máquina, pero es justo al revés. La máquina solo es un terminal, solo es un output, solamente es una ventana a través de la cual emergen las imágenes, sonidos, montajes o cualquier estímulos de cualquier naturaleza, que en realidad lo que están haciendo es fluir en esa interfaz que yo recupero en su semántica, esa superficie de transición entre recipientes, ¿no? Es decir, nosotros no vivimos en el extremo de una interfaz, nosotros vivimos en una de las interfaces de planos múltiples, atravesados por múltiples otras que Scolari llama ecosistemas y que nosotros incorporamos a nuestra percepción. Es decir, nosotros estamos en algún lugar virtual, de pie sobre un plano de transición de un líquido, de un flujo que llamaremos datos digitales. Y que tienen, por cierto, los días contados cuando llegue la computación cuántica. Esa es otra. Exactamente. Toda esta transición. Maravilloso. Bueno, quiero decirles que las obras que van a ver en la exposición, cuando la naveguen, y en los visionados, están llenas todas de esta discusión que se ha dado acá, ¿verdad? En el trabajo de Sebastián, con inteligencia artificial, distintas aproximaciones de la memoria, como las obsesiones de Vasco Sinetar, las pequeñas historias que van apareciendo y se van transformando, Luis Negrón y la relación que hace entre el espacio y el sueño. Entonces, lo invito a todos a ver y a dialogar con estas ideas y las obras de arte. Hay bastantes comentarios y preguntas del público. Quiero darles espacio para que en el tiempo que nos queda no vayan ellos a quedar por fuera. Y hay toda una discusión que yo creo que interesantísima, que en las primeras respuestas que se han dado ya se tocó, que un debate muy interesante de Abraham San Pedro, y en el cual participó acá también José Ramón Alcalá, y a estas ideas que ellos están exponiendo acá, Elena y Juan Alonso pues, ya las abordaron, y creo que algunos de los comentarios, y entonces voy a seguir adelante. Justamente Luis Negrón pregunta, voy a leer varias y vamos revisando así por grupo. Dice, quisiera compartir aquí la idea de la endofísica de Otto Rosler, ya va que se mueve esto acá, no sé por qué, que usa el interfaz como aquello que está entre la física desde adentro y desde afuera. Y Juan Pablo Valdivieso los felicita, maravillosas ponencias a todos. Dice, me surgen las siguientes preguntas. La obra es el código, la obra se sustenta en el código. Desde la perspectiva del proceso del artista me pregunto, ¿cuándo el autor termina la obra? ¿Lo hace cuando termina el código o, por ejemplo, cuando la respuesta visual auditiva de su código cumple con sus metas o expectativas? O quizás podríamos incluso preguntarnos cuándo el código está listo. Esto me lleva a pensar que quizás sea necesario ver cada proceso artístico de forma individual
para dilucidar cuál es la posición del código dentro del alma o la esencia de la obra. Y Carmen Michelena, ¿hacia dónde va el oficio del historiador? ¿Será necesario que cambie su lenguaje? Creo que podemos abordar estas y luego sigo leyendo otras. No sé quién quiere decir algo. Están en silencio, Elena. Volumen. Bueno, por volver un poco a lo que comentaba antes Juan Alonso de la partitura de Mozart. La obra de Mozart terminó cuando terminó Mozart, la partitura. Esa partitura luego se representa de muchísimas maneras. Con lo cual, en realidad, la obra, la sinfonía, la ópera, etcétera, es esa partitura. Esa partitura es la que debe permanecer. Porque luego, a través de distintos artistas performativos, por así decirlo, pues en este caso músicos, puede volver a vivir la obra. Cuando la obra es el código, es el algoritmo, el artista o la artista la termina cuando termina el código. Ese código, evidentemente, son unas instrucciones, igual que en el caso musical, pues hay unas notas, un sistema gráfico, etc. Cuando un artista trabaja con código, está utilizando un sistema apropiado en función de determinado código de programación o del programa que quiera utilizar, y esa obra es en ese código en la que permanece. Muy bien. Víctor, en el caso, perdón, podemos poner también un ejemplo en el caso de la literatura. Un autor termina su obra cuando termina de escribirla. Si es alemán, la escribe en alemán. Luego se traduce. Entonces, en la realidad digital pasan cosas muy similares. En el fondo, diría que, y eso que a mí me costó mucho, que es fácil de entender. Pero es verdad que es una cosa que hay que verla, hay que aprenderla, vaya. Víctor, no sé si quieres decir algo. No, por el momento no. Déjame Muy pensar. bien. Sí, Rebeca nos dice, si bien es cierto que hoy en día estamos expuestos diariamente a todas estas actualizaciones digitales que pueden llegar a agobiarnos en cierta medida, quería saber cómo cree usted que deberíamos enfrentarnos a ella. Esto es contigo, Víctor, dice Rebeca acá. Es decir, ir en contra... ¿Podrías empezar otra vez? Porque estaba pensando en lo último. Sí. Sí, a ver. Ella quiere preguntarte, si bien es cierto que hoy en día estamos expuestos diariamente a todas estas actualizaciones digitales que pueden llegar a agobiarnos en cierta medida, quería saber cómo cree usted que deberíamos enfrentarnos a ellas, es decir, ir en contra o más bien deberíamos aceptarlas y resignarlas a que nos afecten. En pocas palabras, ¿cuál cree usted que es la mejor forma de enfrentarnos a todas estas actualizaciones de manera que no nos agobien, pero que a su vez modifica de forma indirecta y directa nuestra forma de percibir la realidad? ¿Dónde estaría el concepto de memoria y de olvido? ¿Se unirían en uno solo o serían dos formas diferentes de percibir la realidad? Bueno, wow. Me parece que ahí hay una pregunta acerca de cómo relacionarse con los medios, para empezar, ¿no? en tu vida diaria, pero también hay una pregunta de fondo que tiene que ver digamos, con el problema teórico. Y yo pienso que lo primero que tenemos que considerar es que la tecnología es un fármaco, o sea, tiene ambos lados, tiene ambas potencias, tiene la potencia de abrirnos o de cerrarnos, ¿no es cierto? Es remedio y es veneno a la vez. Entonces, con eso en mente, a mí me parece que siempre la actitud necesaria es la de atención acerca de cuándo es que esto te está abriendo un horizonte o cuándo te está obnubilando la visión. Y eso me parece que tiene que ver con la experiencia individual de cada uno, ¿no? Cómo es que uno utiliza sus dispositivos, cómo es que está relacionado con la tecnología, ¿no? No sé qué más podría decir sobre eso, en realidad. Tal vez Elena y Juan Alonso. Sí, es curioso porque efectivamente yo también creo que es una cuestión individual.
dedicándonos como nos dedicamos a lo digital, yo por ejemplo no tengo redes sociales ni nada parecido y le doy mucho al silencio a este pesado y efectivamente es una decisión. Sin embargo, con respecto a lo digital, vamos a llamarlo revolución digital, que empezó hace 30 años, siempre ha habido dos posiciones que en realidad es un arco de posibilidades. Tenemos a los apocalípticos del tipo, bueno, esto es lo peor que nos ha pasado, vamos a deshacernos, moriremos, dejaremos de ser humanos, etc. Y luego tenemos a los entusiastas, ¿no? Creo que hay, entre parte y parte, ahí hay un recorrido tremendo. Tampoco es fácil posicionarse en un momento dado aquí y aquí me quedo, porque también eso se transforma en función de todas nuestras necesidades. Pero creo que esta persona se refiere sobre todo a la capitalización, vamos a decirlo así, de lo digital. Es decir, sí que tengo muy claro que mucha de nuestra vida nos la han convertido en producto digital. Por tanto, bueno, estando en ese punto, la decisión es absolutamente individual, entro o no entro en esto. Me convierto en producto, me convierto en... me monetizan en mi acción digital. Esa es una parte que por supuesto es la más peleada por la parte apocalíptica, pero luego hay otra realidad digital absolutamente vital de la que no podemos escaparnos, pero con la que no hay ningún problema, o por lo menos yo no lo tengo. Muy bien. Recordé en la idea de dónde está la obra de arte a la espiral Yeti de Robert Smithson. Está la espiral en este lago de sal que algún día desaparecerá. Es una obra completamente analógica. Y luego está toda la data de documentación extraordinaria, múltiple, infinita, que hizo Robert Smithson de cálculos y de reflexiones alrededor de la obra y que forma parte inevitablemente de la obra. Entonces, bueno, ¿dónde está la obra? Recuerdo que esta data no corresponde de alguna manera también a esa memoria que se podría construir otra vez el objeto analógico en otro lago, en otro momento, dentro de 1000 años, a partir de esa data que dejó Robert Smithson, y de alguna manera la obra sigue estando ahí. Bueno, son preguntas interesantes, estamos hablando de algo absolutamente analógico, no digital. Sonia Rojas, que... Perdón, Humberto, si quisiera agregar una cosa más. A mí me parece que, efectivamente, es una cuestión de tomar conciencia. Tomar conciencia no solamente del hecho de que hay el peligro pues, estamos lidiando con dos mundos diferentes. Un mundo que está ahí, que nos puede satisfacer todos nuestros deseos. Hay digamos, una atracción psicológica muy potente que está siendo utilizada, además, por parte de una cultura consumista, ¿no? De la que tenemos que estar conscientes, pero por otro lado está la potencialidad que tiene la digitalidad, y entonces hay que estar consciente en esos dos aspectos para poder tomar esa decisión que me parece que es efectivamente individual, tiene que ver con cómo vive uno. Yo también estoy muy metido en lo digital, pero soy muy consciente de que, por ejemplo, mi celular, yo lo escondo por partes del día. Uy, me fui. No, muy bien. Estás aquí con nosotros, Víctor. Pero es que yo ya no los veo a ustedes, ni me veo a mí. ¿Qué pasó? Nosotros aquí te estás. vemos y te escuchamos. Nosotros te vemos. Nosotros sí te vemos y te escuchamos, bien. Bueno, termino ahí porque ya no los veo, entonces voy a hacer una adelante, no los veo. Bien. Sonia Rojas, que participa con nosotros en la exposición, voy a leer varios comentarios y preguntas y los abordamos en general porque nos quedan pocos minutos. Buenos días, gracias por este maravilloso espacio. La virtualidad le ha permitido al ser humano fantasear con la ilusión de controlar el tiempo. En la virtualidad, el tiempo se puede acelerar, devolver y detener hasta repetir. ¿Cómo se relacionaría con la memoria esta nueva concepción del tiempo? Elizabeth Schumer, fotógrafo, nos dice: me pregunto si este intento de conservación de este material a punto de desaparecer del siglo pasado que mencionan
también se extiende al el inmenso volumen de imágenes digitales de esta era, registros que quedan en la virtualidad sin ser copiados en soporte físico. ¿Qué puede decirnos sobre el museo o sitio permanente donde este material podría quedar registrado para la posteridad? ¿Quién se ocupa de seleccionar, editar y archivar este material para un acceso universal futuro a modo de biblioteca del siglo XXI? Ella misma dice, la fotógrafa canadiense Rita Leixner se juntó con el impresor canadiense Bob Carney para crear fotografías permanentes en los archivos originales digitales del iPhone. Carney utilizó una técnica histórica del siglo XIX para crear copias Palladio con pigmentos aplicados montadas sobre aluminio. Es el proceso de color más permanente que se conoce, con un tiempo de vida estimado de 1000 años. ¿Qué piensan sobre este tema? Una más. Joaquín Márquez, ¿cómo imaginar la humanidad virtual por venir? ¿Habrá más o menos diferencia entre los que pueden llevar vidas humanas y los que solo sobreviven sin conexiones y memoria? Joaquín Márquez, filósofo, que ha participado como panelista con nosotros acá. Y leo una última, Paola Rojas. ¿Sería posible hablar de remasterización en el contexto de recuperación del arte digital? Y Carlos Jiménez, mi pregunta es para Juan Alonso y Elena. Me gustaría saber si creen que con la evolución de la tecnología o el futuro sería posible de alguna manera capturar ese contexto que rodea las obras y producciones digitales para reproducirlo junto con la obra. O si por el contrario, aunque pudiera ser registrado, se convertiría en parte de la obra dejando el contexto. Bueno, ahí les dejo este mar de reflexiones extraordinarias y preguntas que nos han hecho este lujo de audiencia que tenemos, que ha sido increíble. Son preguntas interesantes e intensas. Entonces, una respuesta... Una respuesta breve a cada una de ellas. No sé, la última que nos plantea, no sé si estoy interpretando que esos son simplemente los metadatos, ¿no? Es decir, esa información dentro de la información. Bueno, realmente lo que yo imagino, lo que a mí se me pasa por la mente en ese sentido tiene que ver con el archivo anexo, con los archivos anexos y las instrucciones del artista. Es decir, todo lo que tenga que ver con documentación fotográfica, videográfica, en cualquier soporte, ¿vale? Es decir, no me estoy refiriendo solamente a formatos digitales, también analógicos. Cualquier cosa que pueda acompañar a la obra en su devenir histórico, pues supongo que es aceptable como anexo a la primera o segunda generación de existencia de una obra. Eso en cuanto a la última pregunta, la que formula Sonia Rojas, que sí que la estoy leyendo aquí. La virtualidad le ha permitido al ser humano fantasear con la ilusión de controlar el tiempo, pero solo es fantasía. Yo, con respecto a cuál es el archivo de nuestra vida ahora, bueno, hay una parte técnica que desde luego a lo que nos conduce es a pensar que es imposible, pero creo que es más interesante que pensemos que precisamente una característica del tiempo ahora que se ha trasladado, si es que existe, del mundo digital al mundo real, es la idea de vivir en formato experiencia y el hecho de los instantes fugaces, tipo selfie, tipo los stories de Instagram, etc. Es decir, lo que está ocurriendo, que incluso para mí, para nosotros, que ya no somos millennials, ni... No, somos anteriores, somos del siglo pasado. Somos del siglo pasado. Ahí sí que tengo yo una disonancia cognitiva. Es decir, entiendo, es así, el mundo ahora es así. Es fugaz, es instantáneo, es evanescente. Hay gente que diría que es de usar y tirar, pero le da poco valor diciendo esto. Es difícil porque creo que en su vocación está no perdurar. Lo cual tiene que ver también con la pregunta que se formulaba acerca del gran archivo, la gran biblioteca de imágenes. Es que me atrevería a decir que una importante cantidad, diría que muy mayoritaria de esas imágenes están destinadas a no sobrevivir.
Porque y con la cosa además de que no importa. No importa. No importa, porque su esencia es precisamente ser fugaces. De ahí la diferencia cognitiva. A mí me cuesta todavía entenderlo. Que se viva así, ¿no? De una manera tan desprendida, quizá. Yo que durante muchos años he sido historiadora, esto me pone los pelos de punta. Pero, sí, justamente, Carmen Michelena había preguntado, ¿a dónde va el oficio del historiador? El historiador. ¿No? Eso es un tema importante, bueno, ¿no? Aquí lo que tiene que decir una historiadora es que este mundo es así, es fugaz, es instantáneo, es un mundo selfie y que en su propia esencia está no perdurar y por tanto tiene sentido o tendría sentido que ese tipo de material no se guardara. Es decir, ¿qué guardamos? Guardamos la cultura ROM, lo que decía Brea, los conocimientos privilegiados, el archivo, la biblioteca, el museo. Es decir, son objetos que se privilegian. Característico de nuestro tiempo ahora es precisamente ese acceso universal, se deshace el privilegio porque existe en todos y precisamente en esas acciones privilegiadas en su momento está simplemente ser fugaces. Y como historiadora diría, bueno, pues una característica de este tiempo fue esta. Igual que hay pasados ágrafos y entonces no hay resto escrito o algo así. Sí, antes quemábamos las bibliotecas y ahora ni siquiera las hacemos. Sí, es verdad. Víctor, no sé si quieres decir algo ya para la conclusión. No, sí, claro que sí, porque me parece que la temporalidad, el tiempo, es un factor esencial en la experiencia con la digitalidad. En primer lugar, la tecnología siempre ha tratado de detener el tiempo, o sea, de salvarnos de la mortalidad. Eso es lo que estaba diciendo yo al principio. En principio, lo que acusa Nietzsche en nuestra cultura moderna es que hemos perdido la conciencia trágica, es decir, la conciencia de que el ser humano es mortal y que todo es efímero, que todo cambia, pero va hacia un fin, a su fin. Entonces la tecnología se podría entender en algún sentido como siempre una lucha por detener ese tiempo, por darnos la ilusión de que podemos estar en una situación, digamos, libre de la temporalidad. Eso por un lado, ¿no? O sea que siempre hay eso. Y claro, de lo que estaba yo tratando de decir en mi texto es que concibiendo esta memoria más profunda en Mnemosine y Proteo del movimiento proteico de la memoria, ¿no? Se está de alguna manera subvirtiendo ese intento de la tecnología de velarnos ese movimiento histórico, ese movimiento mortal. Pero por otro lado, este carácter efímero del tiempo que estamos viviendo, este ahora que estamos viviendo, yo lo trato de entender de otra manera, porque yo pienso que hay una revolución radical que tiene que ver con la conciencia del ser humano con respecto a su propia naturaleza. Y que esta nueva dimensión, digamos, está proporcionando los medios para que haya una reconsideración en la mente del ser humano acerca de su relación con el espacio y el tiempo, que están siendo subvertidos por ambos. Ortega y Gasset decía que por 2500 años nosotros nos habíamos identificado con la razón. Y la razón, ¿qué cosa es lo que busca? Estructuras sedimentadas, fijas, quiere estructuras, quiere detener el tiempo. No funciona con el tiempo en movimiento, ¿no? Cuando digamos que la gran revolución tecnológica de nuestra época tiene que ver con el reconocimiento del tiempo y filosófica. O sea, en el último siglo, el tiempo finalmente se hace un tema filosófico que había estado siempre relegado, ¿no? Desde una perspectiva platónica, pues lo que cambia eso no es lo importante es lo trascendente. Bueno, estamos en una época diferente. En esta época diferente, como decía Ortega y Gasset, de lo que se trata es de la exploración de justamente aquello que nosotros hemos tenido que dejar a un lado, que es la emoción, cuya temporalidad es la del ahora. Entonces,
Entonces, tal vez esto no es la pérdida de la temporalidad, sino más bien un complemento o un necesario suplemento a nuestra experiencia del tiempo, en la que podemos comenzar a explorar lo que es la experiencia emocional, lo que es el tiempo de la emoción, ¿no? de la intuición, de la sensibilidad, de todo aquello que ha sido relegado por la cultura racionalista. Yo diría que la cuestión de la temporalidad que se está cuestionando aquí tiene que ver con eso, con esa transformación que yo creo que está sucediendo con la digitalidad. Excelente. Bueno, cierro con un comentario de nuestro querido amigo José Ramón Alcalá, que también fue panelista de nuestro seminario. José Ramón dice: la fugacidad de la obra digital queda superada por el rol del relato, que nos describe qué ocurrió en el tiempo instantáneo de la duración de esa obra digital. Por tanto, guardamos el archivo. Muy bien. Bueno, hemos tenido una jornada extraordinaria. Creo que este cierre ha sido de la primera temporada de Next. Ha sido un lujo. Tendremos una temporada el año que viene, pero todavía no ha terminado esto, porque vamos a publicar todos los videos que tenemos, que son horas de video interesantísimos. Vamos a publicarlo por tanto las discusiones como las participaciones individuales de cada uno de los panelistas, para que, bueno, esté para la memoria del mundo todo este material, para que crezca la cultura. Viene un libro el próximo año de lo que ha sido este primer año de Next, con todas estas reflexiones y la participación de todos los que hemos estado acá. Eso quiere decir que, bueno, este es un proyecto todavía en expansión y en tránsito, en el cual nos reencontraremos el próximo año. No sé si Liliana está por ahí para que despidamos. Me faltó agradecer al principio al Centro de Estudios en Línea de la Universidad Católica, Andrés Bello, que han sido tan maravillosos de proveernos de estas salas de Zoom y de toda la asistencia técnica. Pues les agradecemos muchísimo. Hacen un trabajo increíble. Quiero decirles también que hoy también festejamos que nuestro aliado cultural Parque Hacienda La Trinidad inaugura su proyecto web y lanzó una página maravillosa. Los invito a verlo. Y bueno, aquí seguimos todos en contacto con Fundación Telefónica, que es pues, nuestro impulso fundamental para seguir pensando la cultura digital. Liliana. Gracias, Humberto, y gracias a todos. Excelente mañana. La verdad es que, como lo dice, un cierre de lujo. Este ciclo de seminarios que culmina hoy en alianza con ustedes, que a lo largo de todo este año hemos aprendido a que la cultura, bueno, se transformó digitalmente. Sin embargo, como todo lo que hemos vivido ha sido digital y virtual, yo creo que detrás de todo eso tecnológico, a pesar de ser una empresa de telecomunicaciones, la parte humana siempre tiene que estar presente, el contacto siempre tiene que estar vivo, presente detrás de todos los equipos y detrás de toda la tecnología. Bueno, para nosotros un placer estar nuevamente con ustedes. El año que viene seguramente vamos a hacer muchas cosas nuevas. Creo que todos estos seminarios pudieran unirse y hacer un solo evento de cultura digital. Lo vamos a pensar, a ver qué cosas chéveres podemos sacar por allí. De verdad que a los artistas, y por favor visiten la exposición, que está bellísima. De verdad que las fotos, los visionados, bueno, Lorena, como siempre, Victoria y Víctor, bueno, ya es oficial en los seminarios nuestros, así que para el año que viene comprometido. Muchísimas gracias, Víctor, por acompañarnos todo este año en los seminarios. De verdad que, y tus palabras lo dejan a uno así como, bueno, relajado y pensativo. La verdad que muchísimas gracias. Un placer estar acá nuevamente, y cuenten con Fundación Telefónica para el año que viene. Feliz fin de año también para todos, que ha sido un año súper difícil, pero bueno, la verdad es que
hemos aprendido y hemos salido adelante con todo esto. Gracias, Humberto, nuevamente. Gracias, Eliana. Bueno, Gracias. Elena, Juan Alonso, Víctor han sido extraordinarios, agradecidos en el alma. Seguiremos colaborando. Lorena, Victoria, bueno, es un equipo maravilloso que estamos aquí integrados en Next, todos nuestros aliados culturales, a los amigos artistas que han participado, les agradecemos en el alma. Ustedes son unos artistas increíbles y bueno, estamos muy felices de haber podido brindar en un año tan complejo como el 2020 y toda esta belleza para el mundo. Entonces, como dice, concluyo con unas palabras del poeta Rafael Cadena: florecemos en el abismo. Y un poco lo que hemos hecho en este año junto con Fundación Telefónica. Bueno, muchísimas gracias. Feliz fin de año. Muchísimas gracias. 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 Un gusto. Gracias. Cuídense, un placer. Chao. Igual. Chao.